Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar el teorema de Chebyshev dentro de todas las medidas de dispersión que antes hemos trabajado. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones que este teorema tiene para analizar la dispersión en un conjunto de datos. En primer lugar, una forma para apreciar claramente cuál es el significado que tiene la desviación estándar como medida de dispersión en relación a la media es a través de la relación entre ambos estadísticos, la cual está dada por la desigualdad de Chebyshev y la regla empírica. Luego, la desigualdad de Chebyshev simplemente es un resultado teórico que relaciona tanto la media aritmética con la desviación estándar y además establece el porcentaje mínimo de datos que caen en el intervalo definido por estos límites inferior x menos k por la desviación estándar y el límite superior x más k por la desviación estándar. Entonces de esa manera conformamos ahí esos dos límites que definen a ese intervalo. Luego lo que acá tenemos pues es que como representamos los datos, acá en el centro de esta distribución que estamos representando cae la media aritmética y sin embargo pues sabemos que existe una dispersión en relación a esos datos, de manera que esa pues nos la mide precisamente la desviación estándar. Entonces que los datos no corresponden exactamente a la media, sino que están dispersos. Tenemos datos mayores a la media y menores a la media. Entonces con la desviación estándar medimos precisamente esa diferencia, esa desviación con relación a la media. Y con esta desigualdad de Chebyshev lo que estamos definiendo es que acá existe un porcentaje de datos en este intervalo que está definido por estos dos límites que acá representamos. Entonces vamos a ver por acá algunos porcentajes con los que normalmente se trabaja y cómo es que quedan definidos ellos a partir de estos dos límites que acá tenemos. Entonces ahí es donde utilizamos lo que llamamos regla empírica, que vamos a ver a continuación. En primer lugar, la desigualdad de Chebyshev afirma que al menos 1 menos 1 sobre k al cuadrado por 100 de los datos, este valor nos da como resultado un porcentaje acá cuando multiplicamos por 100, y ese porcentaje de datos está comprendido entre x menos k por la desviación y x más k por la desviación. Es decir, ese porcentaje de datos estará dentro de k desviaciones estándar a partir de la media, donde k es cualquier número más grande que 1. El valor de k está representando acá únicamente la cantidad de desviaciones que estamos considerando. Podría ser una desviación y entonces k vale 1. Podría ser dos desviaciones estándares y k entonces vale 2. O tres desviaciones estándares y entonces k equivale a 3. Entonces ahí estamos relacionando tanto la media como la desviación estándar y diferentes cantidades de desviaciones estándares que podríamos considerar. Entonces tenemos acá en la gráfica un límite inferior x menos k por la desviación estándar y tenemos su correspondiente límite superior x más k por la desviación estándar, los cuales encierran un porcentaje de datos que, como decía por ahí arriba, corresponde a 1 menos k al cuadrado por 100. Entonces ese es el porcentaje de datos que queda ahí comprendido en este intervalo. Ahora acá pues lo estamos definiendo a nivel teórico, representando simplemente con x barra a cualquier media aritmética muestral y S minúscula su correspondiente desviación estándar de esa misma muestra. Y utilizando K representando a cualquier cantidad de desviaciones que nosotros podamos estar interesados.
Luego, dos hechos particulares que afirma esta desigualdad de Chebyshev es que entre x menos 2 desviaciones y x más 2 desviaciones se encuentra por lo menos el 75% de los datos de la muestra. Y lo tenemos ahí entonces representado según esta desigualdad de Chebyshev entre esos dos límites, x menos 2 desviaciones y x más 2 desviaciones, tenemos al 75% de los datos. El otro resultado es que entre x menos 3 desviaciones y x más 3 desviaciones encontramos aproximadamente al 89% de los datos, y esto se cumpliría para cualquier muestra que podamos tomar. Entonces esa es la relación entre la media y las desviaciones, en este caso para 3 desviaciones. Nos encierran a ese 89% de los datos. Ahora, sin embargo, existe una regla empírica y en este caso lo que afirma el teorema de Chebyshev se aplica para cualquier tipo de datos independientemente de su comportamiento o distribución. Entonces, mientras que en el caso de la regla empírica, como su nombre lo dice, pues se obtuvo por medio de la experiencia de analizar datos y observar la relación entre ambos estadísticos. Entonces, la regla empírica es válida para muchos de los casos que se dan en la práctica, sobre todo si los datos tienen un comportamiento con cierto grado de similitud a una campana o una distribución normal. Entonces, esa es como la utilización de la regla empírica. Mientras en el caso del teorema de Chebyshev, se aplica pues para cualquier conjunto de datos, no importando cuál sea su comportamiento. Mientras que la regla empírica sobre todo aplica cuando tenemos un comportamiento casi normal o normal, y que en la gráfica pues eso se va a ver porque tiene su forma de campana. Entonces eso es lo que ahí tendríamos. En este caso la regla empírica para cuando tengamos un conjunto de datos modelado básicamente por una curva como esa que tenemos ahí, que sigue una distribución normal o casi normal y que, como repito, tiene esa forma de campana su gráfica. Luego, la regla empírica afirma que en muchos de los datos que surgen en la práctica se ha observado por experiencia los siguientes resultados. Entre x menos una desviación y x más una desviación está comprendido el 68% de los datos. Como repito, esto se va a aplicar sobre todo pues si la distribución que tenemos es normal o casi normal. Entonces, cuando restemos x menos la desviación, tenemos un límite inferior, y cuando sumemos x más una desviación, tenemos un límite superior, en donde alrededor de la media se encuentra el 68% de los datos. Y que entre x menos 2 desviaciones y x más 2 desviaciones, entre ese intervalo, tenemos al 95% de los datos. Entre x menos 3 desviaciones y x más 3 desviaciones tenemos al 99.7% de los datos. Entonces es lo que tenemos acá en la gráfica. El 68% de los datos aproximadamente está entre menos una desviación y más una desviación. El 95% está entre menos 2 desviaciones y más desviaciones alrededor de la media. Y el 99.7% está a menos 3 y 3 desviaciones alrededor de la media. Entonces, este resultado es muy importante para hacer una lectura mejor acerca de los datos. Y para ejemplificar un poco la utilización de esta regla empírica, que como repito, tenemos al mismo tiempo el teorema de Chebyshev y tenemos la regla empírica. Entonces, como hemos dicho anteriormente, el teorema se utiliza para cualquier distribución, pero la regla empírica se utiliza cuando estamos considerando que la distribución es normal o casi normal. El ejemplo que vamos a ver de la regla empírica nos dice que en la siguiente distribución apliquemos la regla empírica para obtener el intervalo que limita al 68% de los datos que se encuentran alrededor de la media.
Entonces vamos a utilizar esta distribución de frecuencias para la cual en el caso de que no tuviéramos los estadísticos, entonces tenemos que calcular, como hemos visto anteriormente, la media aritmética y la desviación estándar que son necesarios para establecer este intervalo. En nuestro caso, la tabla que estamos utilizando la hemos trabajado previamente y de ella ya sabemos que su desviación estándar, su media aritmética es 49.04 y tiene una desviación estándar de 14.28. Entonces simplemente voy a utilizar estos datos que ya tengo. Como repito, si no los tuviéramos, entonces es necesario primero hacer el procedimiento para calcular la media y la desviación estándar. En este caso entonces voy a calcular el límite inferior y como acá me estoy refiriendo a este porcentaje de 68%, entonces según la regla empírica ya vi que ese 68% está como límite inferior entre x menos una desviación, y la media más una desviación. Entonces esa es la regla que vamos a utilizar. Para el límite inferior vamos a tener la media menos una desviación. Entonces sustituimos. En el límite inferior vamos a tener la media 49.04 y le restamos una vez la desviación 14.28. De manera entonces que nuestro límite inferior es 34.76. Y luego obtenemos el límite superior que ahora sería el X barra, es decir, la media muestral más una desviación. Entonces ahora efectuamos con estos mismos números una suma. Media 49.04 más desviación estándar 14.28 y obtenemos entonces como límite inferior 63.32. Entonces esos son los dos límites. Ahora la interpretación que le podemos dar a esta información es la siguiente. Como recordaremos, la tabla trata acerca de las edades de un conjunto de 80 personas que hemos venido haciendo el procedimiento desde la construcción de la tabla hasta el cálculo de medidas de tendencia central y de posición. Y ahora pues la interpretación que le damos a esta información es, de acuerdo a la regla empírica en el teorema de Chebyshev, que el 68% de los datos alrededor de la media está entre 34.76 y 63.32 años. Significa esto entonces de que entre esas edades encontramos al 68% de las personas que han sido parte de esta encuesta o de esta investigación. Esa es entonces la utilidad del teorema de Chebyshev y en este caso pues aplicado con la regla empírica. Vamos a ver un segundo ejemplo siempre con esta misma distribución, ahora utilizando el porcentaje de 95. Entonces tenemos por acá la misma distribución con estos mismos datos que ya tenemos, su media aritmética y su desviación estándar. Para encontrar el límite inferior, según vimos en la diapositiva anterior, para el límite inferior, en este caso de un porcentaje de 95%, tenemos que su límite inferior es x menos 2 desviaciones, es decir, x menos 2 por la desviación estándar. Entonces efectuamos la sustitución. De manera que nuestro límite inferior es la media 49.04 menos 2 por la desviación estándar 14.28. Y al resolver eso entonces tenemos 20.48 como resultado para el límite inferior. Realizamos el mismo procedimiento ahora para el límite superior con la diferencia que ahora vamos a sumar esas dos desviaciones. Entonces efectuamos la sustitución primero con media 49.04 más dos veces la desviación estándar 14.28 y entonces obtenemos como resultado para el límite superior 77.6 o 77.60. Entonces ahí tenemos ya los dos límites que van a formar a este intervalo para ese 95% de datos alrededor de la media. De nuevo, recordamos que la distribución está relacionada con las edades de un grupo de 80 personas. Entonces la interpretación para esto que hemos encontrado es la siguiente.
el 95% de los datos alrededor de la media está entre 20.48 y 77.60 años. Quiere decir, en otras palabras, que de todas esas 80 personas que hemos tomado en cuenta para esta investigación, de ellas, el 95% tienen edades entre 20.48 y 77.60 años. Entonces, acá hemos visto en este video la utilización del teorema de Chebyshev y luego deduciendo de ese mismo teorema esta regla empírica para establecer estos intervalos que nos definen a cierto porcentaje de datos que se encuentran comprendidos alrededor de la media aritmética.